hoy es noticia y fueron 9 los días de formalización por el caso Factop y el día de hoy el cuarto juzgado de garantía de Santiago dictó finalmente las medidas cautelares. Estamos con Estefanía Bustamante, quien ha seguido los 9 días esta formalización, así que nos va a contar la resolución del cuarto juzgado de garantía. ¿Cómo estás, Estefi? ¿Cómo estás, Ivo? 9 días. Bastante, una eternidad. Sí, una eternidad bastante extensa esta jornada de formalización, de los cuales 5 días expuso la Fiscalía Oriente, pero que no sirvió de mucho la argumentación entregada por el Ministerio Público. Sí, de medidas cautelares se trata, considerando que se había pedido la prisión preventiva para los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf, ex controladores del Grupo Patio, y también se había pedido el arresto domiciliario nocturno para Manuel Bulnes y Felipe Porcio, ellos los dos ejecutivos de Larraín Vial. Vamos a estar ahondando en esta investigación que es de alta complejidad, son delitos complejos, son delitos económicos, tributarios, y que es bueno también que repasemos aquello, pero vamos a ir viendo las declaraciones de la jornada, porque por cierto la Fiscalía no estaba conforme con la medida cautelar decretada por el cuarto juzgado de garantía. Fue la jueza Cheryl Fernández que en una resolución medianamente corta entregó parte de los argumentos principales tras esta extensa jornada de formalización. Lo decías tú, Ivo, 9 días, de los cuales 5 argumentó la Fiscalía, donde justamente se les imputaban distintos delitos. No todos fueron acreditados por el juzgado de garantía, pese a los argumentos de la Fiscalía, y estas más de 200 páginas de minuta de formalización donde se entregaban distintos hechos en una de las audiencias más multitudinarias del último tiempo. Así que vamos a escuchar declaraciones de la fiscal Lorena Parra tras esta resolución del cuarto tribunal. Efectivamente no estamos de acuerdo con la intensidad de alguna de las medidas cautelares que decretó la magistrada, pero yo creo que lo que tenemos que destacar es que dio por acreditado un número importante de delitos. Ya estar en una audiencia de este tipo es una muy buena señal, ¿no? Es una muy buena señal para el sistema. Creo que además habla muy bien del trabajo de la Fiscalía cuando la magistrada da por acreditado los delitos. Bueno, después de los 9 días, siguiendo la contundencia, lo que había, la cantidad de información también que se fue revelando, lo que había solicitado efectivamente la Fiscalía, es sorpresivo que los hermanos Jalaf, al menos ellos, no hayan quedado en prisión preventiva. Habían varios que daban por hecho que efectivamente lo íbamos a ver después de esta formalización, quizás en Capitán Llaver, una vez que el cuarto juzgado dictara esa sentencia. Sí, se vio incluso, o se habló incluso hasta de los cupos en sí, Capitán Llaver, luego 16, de que... ¿Cuántos quedaban? Sí, cuántos quedaban, que estaba todavía Luis Hermosilla, que se podía conversar ahí al interior, pero te diría que estaba 50 y 50 la conversación, al menos fuera ya de la audiencia, lo que uno podía como calcular o al menos empezar también a hacer un tanteo de lo que podía ocurrir, era un poco 50 y 50. Algunos creían que podía darse la prisión preventiva. Por cierto, la Fiscalía confiaba en que esa iba a ser la medida solicitada y que se iba a acoger por parte del tribunal, pero lo cierto es que se veía complejo, considerando que yo te diría que el argumento entregado por las defensas fue bien sólido. El equipo de abogados que tenía tanto Álvaro como Antonio Jalaf era muy contundente los argumentos que se entregaron. Por ejemplo, en el caso de Antonio Jalaf se dijo por parte de sus abogados: acá no hay mención importante respecto de mi representado en 200 páginas de formalización, y considerando la complejidad de los delitos tenían que haber argumentos suficientes para dejarlos con la medida cautelar más gravosa. El tribunal no se convenció, sino que más bien acogió distintos argumentos de las defensas que en su mayoría, por no decir todas las que estaban presentes en estos últimos días, hacían una crítica bien fuerte al Ministerio Público, al rol que se cumplió desde la Fiscalía Oriente. Decían que no estaban todos los antecedentes en la carpeta, y hay que también hablar de lo llamativo que fue esta audiencia. Fue una de las más multitudinarias del último tiempo. Partimos con 20 imputados. De esos 20 imputados, 11 personas eran formalizadas, y el resto era reformalizado. ¿Y qué pasó con el resto? Porque
Claro, partimos con cerca de 300 personas al interior de una sala de audiencias. De hecho, en algún momento se tuvo que desalojar, se tuvo que hacer el cambio. Algunos los mandaron incluso a conectarse desde otra sala. Pero esto fue disminuyendo conforme pasaron los días porque se decidió que a los que estaban siendo reformalizados, en este caso, por ejemplo, Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos, que ellos quedaran con la misma cautelar, prisión preventiva. Hasta el caso también de Patricio Mejías, él quedó con arresto domiciliario, él se fue de nuevo hasta su casa. Pero después está este otro grupo, los ejecutivos de la Larraín Vial y también un imputado que venía también desde Grupo Patio, que ellos llegan a un acuerdo con el Ministerio Público y ellos también, por orden del tribunal, pueden irse también desde la audiencia. ¿Qué era lo que quedaba finalmente? Donde estaba puesta la atención en Álvaro Jalaf, Antonio Jalaf, los dos ejecutivos de la Larraín Vial y Daniel Sauer. Sí, te digo que llama la atención también, no solo para nosotros, para ti que has seguido este caso, me imagino para la gente también, porque podrían no entender por qué después de tantos días y con tantas noticias que han causado ellos no están en prisión preventiva, Luis Hermosilla sí. Daniel Sauer también. Este es un caso muy grande, es muy enredado, tiene muchas aristas y por eso uno le pierde muchas veces y la importancia que tú dices, quizás el trabajo que hace las defensas en este sentido, que tengan argumentos contundentes para que finalmente se determine por parte del juzgado no dictar la más gravosa de las efectivamente medidas cautelares, pero sí se tiende a confundir efectivamente. Claro, y también las etapas, ¿no?, de la investigación, porque en este caso se trata de una formalización que es recién cuando se le comunican los hechos a un imputado, los hechos por los cuales va a ser formalizada esta investigación, la imputación de cargos, pero también hay otras cosas que pueden incidir, como por ejemplo el criterio del tribunal, el criterio del juez o jueza que esté llevando a cabo esta audiencia, considerando por ejemplo que todas las jornadas, incluso hasta en eso es importante, todas las jornadas duraban hasta las 2 de la tarde, no se extendían más que eso, habían recesos, todo eso importa, y también en el caso del Ministerio Público, el nivel de argumentos que puedan entregar al tribunal para convencerlos de decretar la medida cautelar más gravosa en el caso de los hermanos Jalaf, que finalmente no fue el caso, ¿no?, ya que se les decreta una medida cautelar de menor intensidad. Vamos a escuchar justamente al abogado Cédric Bragado, que trabaja y representa a uno de los hermanos Jalaf, específicamente Antonio, a quien estamos viendo ahí en las imágenes. Escuchemos al abogado. Es una resolución contundente, hay que escucharla de nuevo, pero me pareció que la magistrado atacó cada uno de los puntos que nosotros hicimos valer en nuestras defensas, en algunos los reconoció, en otros no, y eso es, básicamente, cuando tiene que imponer una medida cautelar tan intensa como una prisión preventiva, de verdad los jueces deben hacer un análisis profundo de todos los presupuestos necesarios para acreditar la existencia del delito y la participación. ¿Quedan conformes? Y eso la magistrado lo hizo en su análisis. Bien, ahí las palabras del abogado que representa a Antonio Jalaf. En el caso de Antonio Jalaf, justamente para que se entienda también, porque acá lo que tiene que ocurrir en una formalización es que el tribunal también puede acreditar algunos delitos, es decir, que lo que está diciendo es que confían que la Fiscalía con los argumentos que tiene se acreditan ciertos delitos y otros no. ¿Qué es lo que pasa acá? En el caso, por ejemplo, de Álvaro Jalaf, no se acreditó el delito de lavado de activos, es decir, que no habían antecedentes suficientes para investigar ese delito porque no se pudo comprobar. Sí, le quita harto peso ya ese delito en particular, en este caso. Sí, de hecho la minuta de formalización, para que nos hagamos una idea y se entienda, eran 200 páginas, 60 de ellas hablaba solo de lavado de activos y eso no lo pudo comprobar el Ministerio Público. Por otro lado, sí se comprobó en el caso de Álvaro Jalaf el soborno y la estafa en el caso de Antonio Jalaf. Para ambos se comprobó el delito de delitos tributarios, que ahí también hay varias infracciones que están siendo investigadas por la Fiscalía Oriente. Pero ¿qué pasó también con los dos ejecutivos de la Larraín Vial? Tenemos a quien fue director ejecutivo de la Larraín Vial, hablamos de Manuel Mulnes, pero también al director en ese momento de Finanzas Corporativas, Felipe Porcio. A ambos se les solicitaba arresto domiciliario nocturno, sin embargo, se les decretó por parte del tribunal la firma mensual y también arraigo nacional. Eso sí, se acreditó el único delito que se le imputaban, que era la administración desleal. Vamos a escuchar justamente a los abogados que representan a los dos ejecutivos de la Larraín Vial. Estamos muy satisfechos de que la solicitud del Ministerio Público haya sido rechazada, que nos hayan oído. Todavía queda mucho camino por delante, tenemos que demostrar la inocencia
total, creemos que hemos dado un buen paso, pero la verdad es que esto sigue, continúa y seguimos en una situación de una acusación que nos parece completamente injusta, por lo tanto seguiremos trabajando en eso. El tribunal dio argumentos, algunos de los cuales todavía queda por revisar en un potencial juicio, por lo tanto queda, como le digo, mucho camino por delante. Lo importante es que por lo menos lo que ha solicitado el Ministerio Público en esta oportunidad no ha sido cogido en esta instancia y nosotros seguiremos argumentando con todo el resto de los argumentos en las instancias que correspondan, que quedan muchas por delante, como ustedes bien saben. Obviamente uno está tranquilo, pero no estamos contentos, porque estamos convencidos que los hechos no son constitutivos de delito y que nuestros representados y demás ejecutivos de la Larraín Vial son inocentes. Lo que ha dicho la magistrada, que respecto de los temas de fondo que planteamos en las audiencias respectivas, son temas que se tendrán que discutir más adelante. Entonces, lo que va a venir, que próximamente, tal cual ya lo he anunciado, pediremos el sobreseimiento definitivo y será en esa instancia en la cual se discutirán los temas de fondo. Y ahí, tú me preguntabas un poco de estas múltiples aristas que, para quienes están en la casa, claro, puede ser un poco confuso incluso para uno poder entender la complejidad de esta investigación. El caso Audio, que son múltiples aristas. Teníamos el caso Factop por un lado y esto se agrupa en una sola causa con el caso Audio y el caso Factop en una sola causa, en una sola investigación. Por eso que vimos esta mega formalización que parte el 13 de enero con 20 imputados. Ahí vimos a María Leonarda Villalobos, a Luis Hermosilla, como te había dicho, varios se empezaron a retirar a lo largo de estas jornadas de formalización porque se iban decretando distintas medidas cautelares, en este caso se mantenían, pero para que se entienda, el caso Factop es un poco el caso madre de esta investigación, donde acá, por ejemplo, tenemos bajo investigación a Daniel Sauer, a su hermano Ariel, a Rodrigo Toppelberg, y esto por la creación del holding Zoom Capital. A través de ese holding habían 3 sociedades, una de ellas es Factop, y es ahí donde justamente se recibían fondos, los hermanos Jalaf recibían estos fondos, este mecanismo que está en investigación por la emisión de facturas falsas. Bueno, ahí recibían fondos los hermanos Jalaf, estas facturas no, pero por otro lado estaba la situación de los excontroladores del Grupo Patio, en ese momento controladores del Grupo Patio, y era Antonio Jalaf el que tenía mayor problema de deudas, y es ahí entonces cuando es su hermano Álvaro que acude hasta la Larraín Vial, esto por la relación que mantenía en particular con Manuel Bulnes, sus negocios cercanos, con esta relación de amistad, y acude a él para buscar un fondo de inversión que, según la Fiscalía, se implementa como una solución financiera irregular para las deudas de Antonio Jalaf, y de esta manera se cierra un poco el ciclo con un último detalle que de hecho lo decía la fiscal Lorena Parra. ¿Cuál es el vínculo con Luis Hermosilla? Acá lo que ocurre es que se estaban haciendo estos mecanismos irregulares a juicio del Ministerio Público y se buscaba evitar algún tipo de investigación, fiscalización, porque en el caso, por ejemplo, de servicios de impuestos internos de la Comisión para el Mercado Financiero, y es ahí cuando entra Luis Hermosilla, que justamente con María Leonarda Villalobos, según el Ministerio Público, creaban entonces este mecanismo para poder sobornar a funcionarios públicos y obtener información privilegiada y evitar ser fiscalizados, algo que no ocurrió finalmente. Están llegando a tribunales. Y otro punto bien importante tiene que ver con Daniel Sauer, a quien se le confirma la prisión preventiva. Conversamos con su abogado Octavio Zufán, escuchemos lo que nos dijo. Ha quedado demostrado que nuevamente se ha elegido a alguien para que sea el chivo expiatorio de una mega causa. Y Daniel Sauer, lo hemos dicho, no va a ser el chivo expiatorio de nada ni de nadie. Él está dispuesto a asumir su responsabilidad, pero basta de denominar mega fraude, mega causas y tener los resultados que se han tenido el día de hoy. Creo que llegó el momento que nos tomemos en serio el derecho penal y la dignidad de las personas. Y como digo, lo más importante, Daniel Sauer no será el chivo expiatorio ni ahora ni nunca. Bueno, y el abogado repetía esa declaración que la dijo en audiencia también. Dijo acá, Daniel Sauer no va a ser chivo expiatorio de nadie. ¿Y esto por qué? Porque las defensas de Álvaro Antonio Jalaf y también de Larraín Vial apuntaban hasta los Sauer, hasta Factop. Esto está en investigación. Se ha decretado un plazo de 60 días que puede ser renovable. Así que vamos a estar atentos también a lo que pueda hacer la Fiscalía, porque puede apelar a la decisión del tribunal. Pero se pone aquí un punto final a una parte, un capítulo de 9 días. Sí, eso, al estos menos 9 días al menos. Sí, al menos estos 9 días terminan.